En este video presentaremos el sistema circular de medición de ángulos, un sistema diferente al que usamos hasta ahora. Desde chico medimos ángulos. Aprendimos las sumas de las medidas de los ángulos interiores de un polígono, calculamos ángulos entre paralelas o consideramos sus amplitudes para resolver problemas de trigonometría. Pero no es en el colegio el único lugar donde se miden ángulos. Agrimensores, diseñadores, arquitectos o ingenieros aeroespaciales también los consideran. En casi todos los casos, cuando alguien quiere darle medida a un ángulo, piensan expresarlo en grados. Este sistema de medición de ángulos, conocido como sistema sexagesimal, está muy difundido y nos resulta útil la mayoría de las veces. Sin embargo, no es el único sistema para medir ángulos, y para nuestros próximos estudios ni siquiera será el más conveniente. Uno de los inconvenientes que presenta el sistema sexagesimal es que si queremos representar la amplitud de ángulos no enteros, se suele representar la parte entera en grados, mediante un número entero, pero la parte no entera dividiendo a cada grado en 60 minutos y a cada minuto en 60 segundos, necesitando a veces 2 o hasta 3 números para representar un ángulo. Además, tomando como ejemplo este ángulo que estamos viendo de 52 grados 10 minutos, el 10 no representa un décimo de grado como estamos acostumbrados, sino un sexto. Por supuesto, podemos hacer los cálculos y expresar la amplitud del ángulo como un solo número. En este caso será de 52,17 grados. Pero en el uso frecuente es incómodo. En este video vamos a presentar otro sistema de medición de ángulos que haga corresponder a cada ángulo un número real. El sistema que vamos a presentar se conoce como sistema circular y está muy relacionado con el número pi. Seguramente recuerdan al número pi, sabemos que es un número irracional y que por lo tanto tiene infinitas cifras decimales no periódicas, de las cuales seguramente recordamos las primeras. Sabemos además, o quizás recordemos, que pi es el cociente entre la longitud de una circunferencia cualquiera y la longitud de su diámetro. Sabemos que la medida del diámetro de una circunferencia es el doble que la de su radio. Entonces, podemos reescribir la última expresión como L sobre 2R. Y despejando, obtenemos que L sobre R es igual a 2pi. Es decir, que independientemente de la circunferencia que consideremos, el cociente entre su longitud y la longitud del radio es un número real fijo, que es 2pi. ¿Y qué sucede si consideramos media circunferencia? Dividimos la expresión que tenemos, L sobre R igual a 2pi. En vez de querer calcular, en vez de contar con L, contamos con L sobre 2. Como dividimos por 2 el primer miembro, dividimos por 2 el segundo miembro, simplificamos y nos queda una expresión que nos dice que la mitad de la circunferencia sobre R es igual a pi, siempre. Y lo mismo podemos hacer con un cuarto de circunferencia. También el cociente será un número real fijo, determinado, en este caso, pi sobre 2. Insistamos en esta idea. El cociente entre la longitud de la circunferencia y la longitud de su radio es independiente de la circunferencia que consideremos. Además, a arcos proporcionales le corresponden valores proporcionales. El sistema circular usa esta idea para definir la medida de un ángulo. Pero antes de seguir y dar una definición precisa, es necesario conocer algunos nombres que usamos en geometría. Partamos de una circunferencia cualquiera como la que vemos en pantalla. Pensemos ahora en el ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia. Este ángulo se conoce como ángulo central. En el ejemplo, AOB es un ángulo central. Además, los lados de un ángulo central determinan un arco
interior al ángulo. Decimos que el ángulo central subtiende un arco en la circunferencia. En este ejemplo, el ángulo central AOB subtiende el arco AB. Ahora sí, estamos en condiciones de dar una nueva definición de la medida de un ángulo. Una vez más, consideremos una circunferencia de radio R y un ángulo central y el arco que subtiende, al que vamos a llamar A. Diremos que la medida de dicho ángulo es el cociente entre la longitud del arco y la longitud del radio de la circunferencia. Llamando A a la longitud del arco y R a la longitud del radio de la circunferencia, podemos expresarlo de esta manera. Prestemos atención a un hecho muy importante de la definición. Como estamos tomando el cociente entre dos longitudes, el número obtenido es adimensional. Ahora, sabemos que la unidad del sistema sexagesimal es un grado, que corresponde a la 90ª parte de un ángulo recto. ¿Cuál es la unidad de este sistema? Nos estamos preguntando qué condiciones cumple un ángulo que mide 1. De acuerdo con lo que definimos, debe cumplirse que A sobre R tiene que ser igual a 1, lo que implica que A tiene que ser igual a R. De este ángulo diremos que es de 1 radián. Radián será entonces la medida del ángulo que subtiende un arco de igual longitud que el radio de la circunferencia. Ok, parece un trabalenguas, pero en verdad no va a ser tan complicado. Avancemos un poco más. Desandemos el camino que recorrimos hace un rato, teniendo en cuenta esta nueva forma de medir los ángulos. El ángulo central, que corresponde a un cuarto de circunferencia, es decir, un ángulo recto, medirá en nuestro nuevo sistema pi sobre 2. El ángulo central, que corresponde a media circunferencia, es decir, un ángulo llano, medirá pi. Y el ángulo central, que corresponde a toda la circunferencia, es decir, un giro, medirá entonces 2pi. Razonando de forma similar, es fácil calcular las medidas de algunos otros ángulos. Si, como acabamos de ver, el ángulo recto mide en el sistema circular pi sobre 2, entonces la mitad de ese ángulo medirá pi sobre 4. Evidentemente, su mitad medirá pi sobre 8 y así sucesivamente. Por otra parte, si el ángulo que le corresponde a la circunferencia completa mide 2pi, una tercera parte de este ángulo medirá 2/3 de pi. Y la mitad de este, es decir, una sexta parte de la circunferencia, medirá entonces pi sobre 3, 1/3 de pi. Bien, podemos intuir que hay una relación evidente entre el sistema que conocemos, el sexagesimal, y el sistema circular. Veamos cómo podemos expresar en sistema circular la medida de un ángulo que conocemos expresado en sistema sexagesimal y viceversa. Esto es muy sencillo, ya que como comprobamos hace un momento, el ángulo central medido de esta manera es proporcional al arco que subtiende. Sabemos que el ángulo central, en grados sexagesimales, que corresponde a la circunferencia completa, es de 360 grados y equivale a 2pi radianes. El ángulo central, que corresponde a media circunferencia, es un ángulo de 180 grados, el ángulo llano, y equivale a pi radianes. Y el ángulo central, que corresponde a un cuarto de circunferencia, es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, y equivale a pi sobre 2 radianes. Con esta idea podemos armar una primera tabla de equivalencias, para algunos de los ángulos comunes a partir de lo que vimos hasta acá. La pregunta es, ¿y para un ángulo cualquiera, o sea, para un ángulo que no hayamos calculado de esta forma? Bueno, en general, dado que el ángulo central es proporcional al arco que subtiende, podemos afirmar que el cociente entre la medida de un ángulo en grados sexagesimales y 180 es igual al cociente entre la medida del mismo ángulo en radianes sobre pi, de donde podemos obtener despejando cómo calcular la medida en un sistema conociendo en el otro. Es decir, si conocemos la medida en radianes, despejamos S en la expresión anterior y podemos obtener la medida en grados sexagesimales. Al revés, si conocemos la medida en grados sexagesimales, despejamos R y la obtenemos en radianes.
Vamos a ver algunos ejemplos que ilustren esto. Supongamos que tenemos un ángulo alfa que mide 1 radián y lo queremos expresar en grados sexagesimales. Bueno, usamos la primera de las dos fórmulas, la de arriba, ya que conocemos la medida en radianes, que es 1, y obtenemos un 180 dividido pi. Ese número es aproximadamente 57,3. Es decir, también aproximadamente 57 grados, 17 minutos, 45 segundos. Es decir, que 1 radián equivale en forma bastante aproximada al ángulo de 57 grados, 17 minutos. ¿Qué pasa ahora si tenemos un ángulo beta que mide 10 grados y queremos expresarlo en radianes? Bueno, usamos la segunda fórmula, conocemos el ángulo en radianes, fíjense que las unidades de grados se cancelan y nos queda un 18avo de pi. Habitualmente, los ángulos expresados en radianes los vamos a dejar expresados como un factor por pi. Un tercer ejemplo, supongamos que tenemos un ángulo gamma cuya amplitud en radianes es 6/5 de pi. Bueno, una vez más usamos la fórmula de arriba, reemplazamos la medida que conocemos del ángulo en radianes, simplificamos pi y nos queda 5/6 de 180, es decir, 216 grados. Por último, si la amplitud de un ángulo es de 330 grados y queremos expresarlo en radianes, usamos la segunda de las fórmulas, escribimos 330 sobre 180 por pi, simplificando, el ángulo θ equivale a 11/6 de pi expresado en radianes. Muy bien. Vamos a dejarles, para cerrar el video, un par de preguntas para que piensen lo que estuvimos trabajando acá. ¿Cuánto mide, expresado en radianes, el ángulo ρ mostrado en la figura? Tengan en cuenta que el diámetro y el radio que mostramos son perpendiculares. La segunda pregunta es cuánto mide, expresado en grados sexagesimales, el ángulo mu si su amplitud es de 7/6 de pi. Bueno, los dejamos pensándola, pueden consultar cualquier duda que tengan con su docente.